El filósofo del que vamos a platicar el día de hoy tiene grandes hazañas. Una de ellas es que aproximadamente en el año 442 a.C. derrotó a las flotas de Pericles. Y sí, no te estoy hablando del Pericles de los locos Adams, te estoy hablando de Pericles, aquel famoso ateniense que vivió en la época de oro de aquella ciudad. Pero al menos en lo personal, a mí no me llamó la atención eso, sino que se atrevió a corregir a uno de los filósofos presocráticos más importantes de la historia. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate en el siguiente video. Bienvenido a Café Filosofía, yo soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas introductorios de la filosofía, historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. Como ya te lo anticipaba, el pensador que analizaremos el día de hoy estaba dotado de grandes cualidades, ya que incluso sus conciudadanos lo nombraron estratega de la ciudad, pero lo más sobresaliente se lo debemos a su filosofía. Estoy hablando de Meliso de Samos. Bueno, ¿y quién era este pensador? Primeramente vamos ubicándolo en un contexto histórico. Los historiadores creen que nace más o menos a finales del siglo VI a.C. o pudo haber nacido a principios del siglo V, también antes de Cristo. Más o menos oscila su natalicio entre esos siglos. Como muchos de los filósofos que hemos analizado anteriormente, también él escribió una obra titulada Sobre la naturaleza, o también conocida como Sobre el ser. ¿Cuál es el aspecto más interesante de sus escritos y de su filosofía? Le atribuimos la sistematización del sistema eleata. Curiosamente, a pesar de que era de Samos, quedó maravillado por la doctrina de Parménides de Elea y de Zenón. Entonces, eso lo llevó a profundizar en sus escritos y sistematizarlo a través de la deducción como método fundamental para hacerlo. Dentro de las recopilaciones y reestructuraciones de esa doctrina, necesariamente tendría que corregir. Y adivinen a quién corrigió. Así es, al gran padre de la metafísica, Parménides de Elea. Y no en un aspecto de hate como si fuera su detractor, sino más bien buscando salvaguardar esta doctrina que le había parecido tan maravillosa. ¿Cuáles fueron las puntualizaciones que hizo? Vamos a verlas de una por una. Número 1. Parménides decía que el ser era finito. En cambio, Meliso de Samos nos va a decir que el ser en realidad es infinito. Ser entendido como la realidad total. ¿Por qué quiso detallar esta parte y corregir a Parménides? Llegó a concluir lógicamente que si el ser era finito, automáticamente estaba limitado. Si estaba limitado, sus límites iban a llegar a toparse con el no ser. Entonces, ¿cómo era posible que el ser topara con el no ser? Por lo tanto, para no meterse en problemas, decidió afirmar que el ser era infinito a través de sus deducciones lógicas. Segunda corrección. Menciona que en nuestra realidad, el ser es único. Somos parte de un todo que es completamente uno. Parménides también decía que nuestra realidad era una. El detalle era que ese uno estaba dividido en varios aspectos o en varias partes, cosa que fue motivo de burla entre sus detractores. Por cierto, estamos hablando de Parménides y Zenón de Elea. Ya he hecho 2 videos hablando de ellos respectivamente. Si no te lo había mencionado, aquí arriba te voy a dejar 2 tarjetas para que puedas conocer un poco más del pensamiento de estos 2 grandes filósofos. Regresando al tema, Meliso de Samos, para evitar ese tropiezo que había tenido Parménides y esas burlas de parte de sus detractores, decide enfocar esa unidad en un ser indivisible. ¿Cuáles fueron sus deducciones? Si fuesen varias partes o varios seres, cada una de ellas sería limitante de la otra. Entonces, por lo tanto, el ser sería finito y no infinito. Una grande contradicción si tenemos en cuenta que para Meliso de Samos el ser es infinito. Tercer aspecto, el ser es incorpóreo, pero no hablando de una incorporeidad en el sentido material, sino más bien que no se ve limitado por figuras, porque las privaciones de una figura terminarían determinando nuevamente los límites al ser. Y esto pues era una contradicción a lo que decía Parménides, que afirmaba que el ser en su totalidad tenía una figura perfecta de esfera. Dicho sea de paso, en la historia de la filosofía, esta parte de la incorporeidad en sentido material será introducida años más tarde directamente por Platón. Hasta entonces, cuando en filosofía se hablaba de un ser incorpóreo, no se tomaba en cuenta la parte de lo material. Después de este paréntesis pasamos a la última corrección. Parménides en su pensamiento nos hablaba acerca de las vías para alcanzar la verdad. Y dentro de estas vías llegó a colocar la doxa de la opinión, la doxa dudosa, aquella que más bien te hacía equivocarte y no te guiaba a la verdad pura, sino que más bien a través de los engaños de los sentidos terminaba perdiéndote. Nuestro filósofo de Samos decide eliminar completamente la parte de la doxa de la opinión. Después de todos estos cambios, la doctrina eleata quedará de la siguiente manera. El ser, nuestra realidad, es eterno, infinito, uno, igual, inmutable, inmóvil e incorpóreo.
Estos 7 aspectos fueron fundamentales al momento de sistematizar como tal su filosofía. ¿Qué problemas habían dejado los eleatas a sus sucesores? Por un lado, tenemos a la razón, de la cual necesitábamos creer forzosamente a través de argumentos lógicos, sobre todo como lo pudimos ver más remarcado en el pensamiento de Zenón, ya que cosas que se veían totalmente absurdas a través de la experiencia, según sus razonamientos lógicos, eran totalmente aceptables, y los detractores de su filosofía terminaban cayendo en ridículo porque sus argumentos eran complicados para debatir. Por el otro lado, tenemos la experiencia, aquella que Melisso quitó, que como ahorita hace un momento te acabo de mencionar, pues parecía contradecir esos razonamientos de aquellos grandes pensadores. ¿Cuál fue la solución? Eliminarlo. Y pues ya, hemos llegado al final de esta charla de café. Si este contenido te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. De igual manera, nuevamente te invito, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que vuelva a subir otro video. Te dejo en la parte de abajo mis redes sociales por si te interesa seguirme a través de otro contenido. Nos vemos en la próxima charla. No olvides traer tu taza.